atención, oyentes eléctricos, estamos aquí en ya finalizando la tarde de verano 2022, en un lugar muy místico con un gran personaje del que estamos muy contentos de tener esta oportunidad. Aquí me acompaña Bernardo. Vamos a tener un conversatorio que esperamos lo sigan de principio a fin porque de verdad que va a estar bueno. Bernardo. Bien, Baldo y amigos, uno podría decir que va a estar místico, pero además de ameno el personaje, se las trae. Es importante no para nosotros, no para él, sino para el trabajo de las generaciones futuras, lo que podamos conversar hoy aquí. Hablo con don Rolando Araya Monge, hoy en Grandes Personajes de Radio Pachuco. Eh, Alguien a quien yo, digamos, en lo personal, tuve dos etapas. El Rolando, antes de conocerlo, que me daba chicha porque era político, nada más, y yo le tenía tirria, la verdad. Es más, chiquillos, aquí hay algo que confesar. Siendo Rolandillo el hijo de él, mi alumno en química general, ¿me entiende? Le daba la bienvenida solo por eso, porque a mí me parecían gentes, no sé, como muchas gentes de aquí de Costa Rica, pertenecen a una raza plutócrata tal vez, pero no, es de conocer a don Rolando es conocer un ser humano, primero que todo de familia, que ha transicionado, que ha sabido mantenerse firme en sus valores a pesar de las vicisitudes, agarrar, caer, separarse 2, 3 veces, las veces que sea, ir esmerilando el ego. Hay un don Rolando de antes y de ahora, quizá esa capacidad pensante, esa cultura, ese acto de viajar que lo conecta a él con la madurez, quizás sea el motivo de un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y me parece eso. Don Rolando Araya Monge, yo no tengo mucho que decir. Usted aquí en Costa Rica se ha tomado el tiempo. Mire, muchas gracias por esta oportunidad. Mm, yo no sé, digamos, por dónde lo vamos a orientar, pues ya por lo que usted ya ha dicho, de que me conoció y el que ha conocido es distinto al que usted creía que era. Eh, lo que pasaba es que hace mucho tiempo yo tenía temor de hablar de ciertos temas, que Cubaces Tiernos me ha servido para quitármelo, ¿no? Y empezar a hablar abiertamente. Y se produjo en mí un gran cambio, ¿no? Nadie puede cambiar el mundo, nadie puede cambiar un país. Lo único que puede hacer uno es cambiar uno mismo y ayudar a cambiar a los demás. Y eso cambia el país, ¿no? Y entonces esa es una nueva filosofía, una nueva manera de pensar que me hace diseñar un plan para lograr objetivos como ese, desde el cambio educativo, desde el cambio en la comunicación, desde la búsqueda de una sociedad más ecuánime, de una sociedad más pacífica, de una sociedad más amorosa, de una sociedad más solidaria, de una sociedad más alegre, eh, una sociedad más feliz, ¿no? Porque en cualquier circunstancia el ser humano lo que busca es ser feliz. Lo que equivoca son los caminos. La gran mayoría dice, si yo tengo plata soy feliz. Y, y resulta que no, que no hacen plata y yo no digo que todos los que hicieron plata son felices, ¿no? No tengo porcentajes, pero he visto muchos amigos míos de muchísimo dinero muy infelices, ¿no? Y otros dicen, es que si yo tuviera mucha fama, fuera un actor de cine, podría ser feliz. Y yo digo, bueno, gente que me ha sorprendido, gente que yo he visto en la pantalla, como personas, grandes actores que representan personajes que son que digamos, gente que uno llega a querer, como Robin Williams, ¿no? Y que llega y se suicida, ¿no? Porque no se aguantan los problemas que llevan. Y lo mismo con el poder político. Mientras tienen el poder, se sienten muy bien, pero una vez que ya no tienen el poder, es como alguien adicto a una droga que necesita el poder, entonces no son felices tampoco. Y entonces la idea es que la felicidad tenemos que lograrla y aprender a lograrla
bajo cualquier circunstancia. O sea, la persona que no es feliz como está, no puede ser feliz aunque haga mucha plata, tenga mucho poder o tenga mucha fama o se haga muy lindo, muy guapo o muy guapa, no lo logra. Y el objetivo es ese. Y entonces a mí me resulta que es más simple. Tal vez puede ser más costoso, pero es más simple. Esto no es cosa de leyes, esto no es cosa de políticas, esto es cosa de producir una transformación en la gente. Y yo creo que puedo aportar y por eso digamos, me he abierto para que la gente me conozca mejor. Tengo el programa, escribo libros, doy conferencias, hago cursos, cosas de esas. Y todo lleva con el sentido de poder inspirar un cambio y que la gente sepa que si yo cambio, cambia el mundo, ¿no? Cambia el mundo. Y si no, pues es imposible, no es cierto. Con solo que cada uno de nosotros empiece a ver el mundo diferente, el mundo cambió. Con solo, y eso lo puedo hacer yo, y al proyectarlo ante mis ojos y sentirlo, empiezo a generar una energía que transforma el mundo, ¿no? Y eso digamos, es la razón de ser de mi vida. Don Rolando, ahora que usted menciona esto de aprender a ser feliz, usted como educador en su programa habla de una materia que le gustaría incorporar, el arte de vivir. Y ahora que usted está hablando de eso, yo me acordé, hay un documental que se titula La mala educación y lo que habla es cómo el sistema actual, ¿verdad? Nos ha educado a todos, no para realmente aprender a vivir, sino para ser parte del rat race que dicen los gringos. Es como lo que usted habló al principio, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Nada es suficiente, siempre hay que producir, 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 producir más, porque es la ilusión de que eso me va a dar felicidad. Y bueno, vivimos en un mundo, ahora usted lo mencionaba con Robin Williams, que la gente se está matando por Que los montones suicidios están subiendo en todo el mundo, aquí en, también en nuestro país, ¿no? en todo el mundo, y la gente no le presta atención a eso y piensa que los que llegan a ese extremo es porque son muy suavecitos, son muy débiles, son muy tontos. Y luego la cuestión del fracaso, de lo que se gasta aquí en educación, y tuvimos ahora las pruebas FARO con el escándalo que pasó. Y no hay como en educación estamos, bueno, estos 8 años han sido acéfalos por completo, en mi opinión. Y si hablamos de educación, mucho más. Entonces a mí me gustaría que usted me hablara de eso, el fracaso y el escándalo de las pruebas FARO y esta materia del arte de vivir. Empecemos por lo último. La educación que tenemos empezó en la Edad Media, hace 5 siglos o más. Eso, un maestro, un profesor, que se dirige a un grupo de gente que tiene sentada al frente y entonces dicta su cátedra, dicta su conocimiento. Los alumnos apuntan y luego les hacen un examen para ver cuánto aprendieron de lo que el maestro dictó. Bueno, eso viene con la entrada de la era industrial, se intensificó y entonces dejó de ser la educación para un grupito pequeño para ser masificado a todo el mundo. Pero resulta que ahora estamos en una etapa histórica en que con su teléfono celular, y cada vez va a ser más rápido esto, ¿no? Usted tiene a su disposición la información más vasta. Bueno, ¿qué sentido tiene ponerle en el cerebro humano eso? Ya no tiene sentido, ¿no? Y entonces la educación debería ahora ir hacia que los talentos humanos se utilicen como microprocesador, no como disco duro, ¿no? Y eso implica un cambiecito. Uno de esos cambios es esa materia, el arte de vivir. Enseñar, porque el objetivo sería pasar de una educación centrada en la transferencia de contenidos, de materia, de conocimientos, a una educación centrada en el desarrollo del ser, del desarrollo de la inteligencia, de la creatividad, de la capacidad del ser humano a su máxima expresión. Y entonces enseñar inteligencia emocional, enseñar control mental, enseñar a respirar, enseñar a meditar, enseñar a alimentarse bien, enseñar a ejercitarse adecuadamente el organismo
enseñar los valores auténticos, la no violencia, el perdón por encima del castigo. Entonces eso hace un ser humano que posiblemente va a tener más éxito que el otro, porque ustedes mismos habrán visto gente que tiene doctorados y es un fracaso su vida, ¿no? Eso no hace exitoso a nadie. Entonces, lo que hace exitoso, posiblemente la destreza que más depara éxito es inteligencia emocional. Y eso no se enseña en ninguna parte. En ninguna parte. La que aprendemos, la aprendimos en la casa, de niños, viendo cómo se enojaba papá, viendo el miedo de mamá, viendo esas cosas. Entonces eso lo marcan a uno y así será su vida. Así tenga usted la plata que quiera, o los títulos que quiera, o el poder que quiera. Y entonces ese es el sentido que tiene la educación. Usted ahora me habla de las pruebas Faro. Pues eso fue una chapucería de incapacidad, de incompetencia, de un nivel muy bajo, digamos, de entendimiento de lo que debe ser una educación. Y pareciera como que hay mucho aficionado a controlar a los demás seres humanos. Y bueno, y usar una prueba que se suponía que es para determinar la calidad de la educación, pues terminan infiltrándose en información, al igual que hacen las grandes redes, ¿no? Que agarran información tuya y la usan como les da la gana. Los colectores de data. Exactamente, sí. Y eso, digo yo esto, la tecnología que viene va a cambiar más el mundo que lo que cambió Internet y que lo que cambió el teléfono inteligente. Blockchain, por ejemplo. Tenemos dos opciones. Sentirnos en área de confort y hacer uso de esa tecnología sin más ni más. Terminamos esclavos de esa tecnología. O bien desarrollar estos talentos en el ser humano para que el ser humano pueda usar la tecnología. Que la tecnología no lo use a él, sino que use la tecnología. De que o hacemos un ser humano que desde el punto de vista de su capacidad mental, espiritual, sea superior a sus poderes o un esclavo, ¿no? Ese es el gran reto de la humanidad en este momento. O sea, el sistema educativo para preparar al hombre libre de todo, ¿no? Y esa tecnología lo puede ayudar, pero que no pase como ahora, que ya todo el mundo tiene una dependencia tan fuerte del teléfono celular. Yo mismo, que pues, digamos, practico destrezas que me permitan ser libre. Yo llego ahí abajo y me descubro que hoy sin el teléfono es como ir sin pantalones, ¿no? Con frecuencia me devuelvo porque hoy voy a estar mucho rato fuera, especialmente ahora me resulta muy difícil y entonces eso crea una dependencia de las herramientas. Igual que un tipo que se hizo loco porque él quería un Mercedes-Benz de tal tipo. Cuando ya lo tuvo, una vez le dijo un amigo, y bueno, ¿cómo te sentís ahora que tenés ese Mercedes-Benz? Dice, mira, descubrí algo terrible. Dice, yo no tengo un Mercedes-Benz me tiene a mí, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Y es que en la educación, como en la libertad, hay que recordar algo en la historia universal. La educación fue pública por primera vez cuando se quiso implementar para los esclavos. Ojo, qué interesante lo que estás hablando. Y esa educación basada en el adultocentrismo que nos describía del profe con la posición y el poder para estar ahí frente a la pizarra, pues eso ya se acabó en estos tiempos. O sea, deberíamos volver, no sé si a los talleres socráticos, en donde los carajillos estaban con los viejillos y transgenerando esa información. Una educación en donde tal vez sea que esté apuntando hacia dónde va la cosa. O sea, porque en este momento se están dando clases virtuales de algo que ni siquiera va a existir en el futuro dentro de 50 años. Entonces hay como que reorientar la cosa y sobre todo a quién se le está diciendo. Porque a mí me pasa mucho, don Rolando, que me quedo hablando solo cuando intento hablar de estos temas con gente de mi edad. Yo siento que si yo hablo con un carajillo, a mí me escucha mejor. Yo creo que ahí, en eso coincidimos, hay una oportunidad para poder, digamos,
avanzar. Porque él lo ha mencionado en otras entrevistas, que anteriormente, por ejemplo, el presidente de Costa Rica era muy dado a tener una relación muy estrecha con la Asamblea Legislativa, así fuera con los diputados de su partido como con todos, ¿verdad? Y eso se ha perdido y está Zapote por un lado, la Asamblea por otro. Entonces, concretamente yo le quería preguntar, Orlando, si la política en este país está confusa o más bien está podrida, si se puede rescatar, cómo hacer. Bueno, yo no usaría la palabra podrida, pero sí hay una democracia enferma en este país. Y uno de los rasgos es que el político abdicó en favor del economista. Entonces consideran que lo que diga el economista es lo que hay que hacer. Y resulta que los economistas saben ciertas cosas. Yo francamente pienso que si la economía usted no la acompaña del tema social, los impactos de medidas económicas en el campo social o en el campo ambiental o en el mismo campo político, esa decisión económica puede ser muy equivocada. Y entonces este país, que tiene grandes riquezas, una ubicación geográfica formidable, un enorme prestigio en el mundo, se está desperdiciando. Y tenemos un pueblo de que la cuarta parte es pobre, que tenemos un pueblo donde hay 1.500.000 viviendo en carencia innecesariamente. Y entonces, bueno, producto de, es uno de las causas de esto, es eso. Y entonces lo político se degradó. Entonces, a estas alturas, ya estamos aquí en enero, a un mes de las elecciones, y la gran mayoría del pueblo no sabe por quién va a votar todavía. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo por llegarle a lo más hondo, al corazón de la gente, para que en su intimidad comprenda que el cambio que se necesita, más que un cambio en la Constitución y en las leyes del país, es un cambio que tenemos en el que aportar cada uno de nosotros. Y yo aspiro a ser presidente porque creo que he aprendido suficiente para conducir ese cambio y recuperar al país. Yo ahora pienso que la política, tal y como la conocemos, también está enferma, porque los políticos y los gobernantes creen que el mundo se puede cambiar por leyes, que el mundo se puede cambiar por decretos, por presupuestos, decisiones políticas, y se equivocan en eso. El cambio no se puede decretar, solo se puede conquistar. El bienestar solo puede ser conquistado, no puede ser decretado. Eso quiere decir que la misión es de verdad preparar un pueblo y articularlo bien, articularlo, que haya cohesión social, que haya trabajo comunal, que haya identificación comunal, que haya integración familiar, que haya las cosas que están en la parte celular de la vida social, ¿no? Pero estamos haciendo lo contrario y hay un gran error, y por eso me metí yo en esto, porque yo veo a usted en el lugar tan lindo donde vivo, que eso, pues aquí puede disfrutar uno de este tintineo de las luces, de esta agradable temperatura, de este silencio, que solo se interrumpe por pájaros que cantan a las horas que canten. Bueno, yo normalmente no tendría necesidad de meterme en otras cosas, pero me estoy metiendo porque amo mi país y amo a la humanidad, amo la naturaleza, amo el universo, amo la vida, amo muchas cosas, y entonces yo siento que puedo contribuir mucho a que esto cambie, ¿no? Don Rolando, antes de pasarle la palabra a Bernardo, en otra entrevista, no recuerdo ahorita en qué medio, pero usted estaba hablando de las virtudes que debería tener un político y alguien que aspire a ser presidente o que sea presidente, de honradez, sinceridad, honestidad, perdón, rectitud. Y los periodistas lo veían raro y como asombrados, ¿verdad? Incluso le llegaron a decir que eso eran como quijotadas, ¿verdad?
y que en el mundo en el que estamos y mucho más en este país, ¿verdad? Con el desmadre que tenemos, necesitamos más Quijotes que otra cosa, porque los gigantes están muy grandes, ¿verdad? Y parecen andar juntos. Entonces, a hablarme un poco de eso, ¿por qué la gente es tan escéptica Bueno, a esas virtudes que son sí, tan yo valiosas? pretendo guardar un equilibrio porque también no dejo de hablar de que estamos en una emergencia económica y social y sanitaria, ¿no? Y para mí la prioridad es resolver esta emergencia rápidamente. Lo de la educación podemos empezarlo, pero digamos, eso puede tomar más tiempo. Yo creo que si no fuera por la pandemia, el pueblo estaría en la calle protestando y habría mucha violencia, ¿no? La gente no la manifiesta porque la tiene reprimida. Estamos ante un peligro muy grave porque manejar una situación de conflicto cuando hay hambre en el pueblo y hay necesidades terribles, la gente está con una gran frustración, con mucho miedo, y todo eso, la forma en que la gente se defiende es con ira. Y ahora, pues el miedo es muy grande y la gente se queda quedita, porque hasta los sindicatos están, digamos, que no están en plan de pelea. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo del COVID y tiene miedo de la situación económica, todo el mundo tiene miedo de perder el empleo, los que lo tienen, etc. Y entonces esto requiere sabiduría. Y entonces, cuando yo hablo de eso, pues a algunos les llama la atención, pero estoy convencido de eso, de que solo un presidente sabio, y no vaya usted a preguntarme una vez que si es que yo me creo sabio, no, de ninguna manera, pero sí cultivo la sabiduría, eso sí, ¿no? Que por lo menos soy aspirante, ¿no? La capacidad de escucha. No, es que vos has viajado, Fernando. Vos has sentido el ácido de estar con un colega tuyo que es chileno o colombiano. Yo al principio decía, puta, este mae me está regañando, no, me está diciendo la verdad, mae. Y aquí hay una oportunidad para el que está escuchando, que la verdad es la luz y que la verdad es atemporal. Gente, aquí, don Rolando tendrá todas las mañanas para decirnos cómo es de 9 a 10 en 89, en 89.1 del FM, en su programa Cosas tiene un mensaje de este tipo, de salud, de estar mejor, de por qué hay que joderse para curarse. No, estemos antes, estemos expectantes. ¿Será que este 2022 tendrá un cambio, pero que ese cambio no se hace solo? ¿Será que en la búsqueda de ordenar políticamente algo que es caótico como la humanidad, porque hay que decirlo, es el caos el que nos trajo aquí? No nos pongamos muy cuánticos, pero así está la cosa. O sea, ponemos tantos límites. Vamos a ver, o sea, usted que ha emprendido, usted que ha apoyado a empresa privada, la tramitología de este país, hay como un empeño del sistema en la castración de la oportunidad, Rolando. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo lo harías? Bueno, me parece que la tecnología nos ofrece una gran oportunidad. Segundo, que hay que, hay que capacitar a los funcionarios públicos. Simplemente los contratan y los tiran a la guerra sin que les den una instrucción de cómo hacer su trabajo. Y entonces, la administración pública es una vitrina que nos enseña cómo es Costa Rica. Pues esos que trabajan ahí son costarricenses y actúan y como tales, en el campo moral, en el campo técnico, en todos los campos, ¿no? Es más, la forma de ser de un pueblo se manifiesta, por supuesto, en cómo funciona la administración pública. Y si tenemos tantas trabas, y eso que usted está hablando, tantos trámites, tantos papeleos, tanta lentitud, es porque así somos como sociedad. La forma en que es un pueblo, un país, se manifiesta hasta en la manera de jugar al fútbol, ¿no? Sí, yo recuerdo a Enrique Benavides, que era un columnista de La Nación, que nunca hablaba de eso, pero se puso a ver el Mundial del 82 o del 86,
uno de esos. Y empezó a escribir columnas comentando de fútbol. Y él no era, digamos, no conocía. Dice, ¿cómo me sorprende ver la personalidad de cada nación en la forma de jugar al fútbol, ¿no? Uno ve a Brasil y oye música, tambores con rumba eso. Samba. Samba. Dice, y ve a los jugadores jugando y pareciera que están danzando. O sea, un jugador brasileño es distinto a un jugador italiano. Juegan, el movimiento del cuerpo, la armonía, es diferente, ¿no? ¿Ok? Me dice, ahí está expresada una personalidad y así son los brasileños. El portugués brasileño es más cantadito que el portugués de Portugal, ¿no? Bueno, dice Enrique Benavides, en cambio veo en Alemania aquellos pases rectos, rasantes, angulares, ¿no? Movimientos robóticos. Exactamente, no digo robóticos, dice, revela una personalidad como la del alemán, metódica, aritmética o geométrica, ¿va? Todo eso. Y entonces puso otros ejemplos, ¿no? Puso otros ejemplos de otros países. Y entonces él decía, ve este país, cómo expresa su forma de ser. Bueno, cuando un pueblo tiene un gran estado de ánimo, eso también se manifiesta hasta en el fútbol. La depresión que tenemos como pueblo nos tiene la selección que no gana, está ya Casi que la cola de un descalifica. venado la clasificación. Y eso no solo los 11 jugadores que ponen en la cancha, no, es nuestro estado de ánimo. Ese estado de ánimo incide en la forma como se gobierna, en la forma como se legisla, cómo se juzga, cómo se administra y cómo se juega el fútbol, ¿no? También. Y entonces, la verdadera transformación de un país es volverle a levantar el ánimo a la gente, la alegría, el optimismo, la fe, el entusiasmo, eso. Y eso, aunque usted sea un mal presidente, va a cambiar el país positivamente. Y bueno, utilizando la metáfora del fútbol, don Orlando, hemos estado muy mal dirigidos, ¿verdad? Y en otras entrevistas usted hablaba de que aquí se han creado un montón de instituciones, pero como para ir drenando la autoridad de quien debiera ejercer el poder, ¿verdad? Por ejemplo, en el MOP, que anterior el CONAVI no existía y se crean instituciones, pero es para quitarle, por ejemplo, la autoridad Al político. al político y que se haga el desmadre en el que estamos. De acuerdo a eso, ¿usted cree que sea necesario fusionar instituciones Sí, o sí, hay cerrar que hacer una gran algunas? reforma del Estado. ¿Cómo Hay lo que haría? hacer una. Mire, yo, por ejemplo, en vivienda, hice un montón de una sola y se acabó. Permisos para construcción y urbanizaciones, una sola, las municipalidades, se acabó. Simplemente se le dicen cuáles son las reglas ambientales, cuáles son de salud y se acabó. ¿Por qué tiene que venir alguien de Nicoya a San José a sacar un permiso? No, eso es absurdo, ¿no? Entonces hay que fusionar el BAMBI, el INBU y el Ministerio de Vivienda, todo en una sola cosa y se acabó. Y lo mismo con las instituciones del Estado. Este pueblo no quiere que se privaticen. Me parece que es una cosa del pueblo, ¿no? Y yo acompaño ese sentimiento. Pero podríamos buscar formas en que se siga manteniendo en manos de costarricenses y en manos sociales. Aquí en este país no hay un empresario, ni siquiera un grupo de empresarios, ni los dueños de la cervecería, ni tienen plata para comprar ni el 10% de ninguna institución del Estado costarricense, ¿no? ¿Quién sí la tiene? Los fondos de pensiones, ¿no? Solo Jupema tiene un capital de unos 6.000 millones de dólares. Por ahí debe andar la Junta, la Caja Hayande, los fondos de pensiones que maneja el Banco Popular deben andar por ahí de 8.000 millones de dólares. Es un chorrazal de plata que se la están llevando a invertirla en la Bolsa de Nueva York porque aquí no hay proyectos. Bueno, ¿no sería mejor venderle a esas instituciones, digamos, la mitad del INS y que el gobierno agarre ese montón de plata y que no dependamos del Fondo Monetario? Yo lo vendería, o bien, o agarro el INS y le digo al Banco de Costa Rica y al Banco Nacional, deme la deuda del Estado, aquí tiene, le pago con el INS, que vale, no sé, le puede valer 10.000, 20, tal vez 10.000 millones de dólares, pienso, así es. Y resolveríamos muchos problemas con eso, sin tener que privatizar nada, porque los bancos del Estado son del Estado. Y si bien
los fondos de los maestros y de los ahorrantes no son del Estado, son de ellos, pero son sociales, no son, es diferente a que usted se lo venda a unas transnacionales. Entonces por ahí podemos empezar. Lo otro, mientras Bernardo aquí medita la pregunta, y siguiendo con la cuestión del fútbol, don Orlando, en varios programas usted le han insistido en el cómo, y usted hacía la analogía de Messi, ¿verdad? Que Messi Sí. se puede bailar a 5 y no lo explica, pero él lo hace. Sin embargo, usted lo explicó muy bien dando el ejemplo de la carretera San José-Guapiles, creo, que en lugar de conseguir fondos, no sé si espurios o que iban a complicar mucho la situación del país, usted logró armar un proyecto que traía fondos frescos y se pudo hacer la carretera. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo pasamos de poder hacer esos proyectos que no metieron en mayores problemas al país a de pronto tener que pagar más caro el kilómetro asfaltado aquí que lo que cuesta en Europa, por ejemplo? No creo. Lo de cochinilla es una cochinada, ¿no? Da vergüenza el peseterismo en la cultura corruptiva, el peseterismo, gran peseta, ¿usted ha visto? ¿Cuánto es lo que agarran? Guaro y tontera. Libras de carne, y, mujeres. Sí. Gallos de salchichones, literalmente eso era. Eso da vergüenza de ver el nivel de peseteros que son. Cuéntale, si tenemos tiempo puedo contar una anécdota. Un amigo mío de Avangares, abogado, pero él no se vestía como abogado, con camisa, gordito, podía pasar por cualquiera. Lo agarraron en el Coyol a más de 120 hace mucho tiempo, cuando la multa eran 20,000 pesos. Entonces el tráfico llegó ya, lo paró y le dijo: vea lo que usted venía a esta velocidad. El tipo rápidamente empezó a simular y a hacer un teatro haciéndose pasar por un chofer pobre que no podía. El tipo le dijo: son 20,000 pesos de multa. Cuando el tráfico te dice eso, es una invitación. Bueno. Y entonces... Ayúdame un poquito y yo le ayudo otro poco. Es la que sigue. O sea, es la corrupción. No, para contarles qué fue lo que pasó. Entonces el tipo se hizo que es que el patrón lo mandó y que tenía que regresar el mismo día o comprar un repuesto, un invento. Y entonces el tráfico le dice: hey, arreglemos esto, sí. Entonces ya el tipo le dijo: bueno, sí, ¿cómo lo arreglamos? Dame 5,000 pesos, le dijo el tráfico. Y el tipo: bueno. Y cuando se fue a meter la mano en la bolsa, digo: no, es que iba a seguir el drama. Él tenía los 5,000 pesos. Pero ¿de dónde agarro yo con lo que gano 5,000 pesos? 5,000 pesos. Y bueno, y empieza aquella lloradera, el hombre, que los chiquitos y que él ganaba muy poco y qué tal. Y entonces le dice el tráfico: bueno, ¿cuánto andás? Le dice: 1,000 pesos. Bueno, ahí dame los 1,000 pesos. Entonces el tipo le da 1,000 pesos al tráfico. Y se queda con unos ojos de perro regañado y le dice: ¿y ahora con qué como yo en San José? Y el tráfico le dio 500 pesos. Eso nos retrata, ¿no? Sí, dio vuelto. Bueno, y entonces, esta cosa, yo no sé, no tengo números, pero supongo, aquí no estamos haciendo bien esto. Yo veo, ya que usted mencionó Europa, la cantidad de kilómetros que colocan en un día, ¿no? Es una cosa asombrosa. Y aquí son años y años y en estas cosas. Bueno, tenemos que aprender mucho. Por ejemplo, a mí me gustaría que tengamos la tecnología más de punta que hay en el planeta para hacer casas o vivienda o edificios para vivienda lindos, cómodos, bien diseñados, pero baratos. Y que tengamos tasas de interés bajas para que la gente no tenga que pagar mucho. Yo sueño con eso, ¿no? Y voy a luchar hasta donde pueda por lograrlo. Y en esto de las carreteras, bueno, ya le digo, a mí me tocó, yo era muy joven cuando eso, y posiblemente por ser tan novato fue que logré yo lo que, porque yo cuando llegaron a decirme que ya no se hacía la carretera, que el Banco Mundial ya no ponía la plata, porque Costa Rica no tenía plata para hacer la carretera, la contrapartida, inmediatamente digo: tengo que buscar la solución, y la encontré. Me comprometí con firma del presidente de Venezuela los 4 años del Fondo de Inversiones de Venezuela para Costa Rica, el monto que tenían asignado, solo para esa carretera, más todo lo que se había dejado gastar en los años anteriores, que era mucha plata. Y luego subimos las tarifas portuarias en Habdeba, o sea, las dolarizamos, ¿verdad? Entonces Habdeba las tenía en colones, entonces las navieras estaban felices, pues el dólar el colón había que cayó a 62,
y lo estaban pagando al 8.60. La vieras pagando con dólares era cualquier cosita lo que tenían que pagar. Entonces la dolarizamos y metimos toda esa plata en esa carretera. Y así me fui a Washington y digo, ahora sí, aquí está la plata, fresco, con plata fresca. Y después lo que logré en la Contraloría para que me aprobaran que continuaran las mismas empresas que estaban de subcontratistas, de hacer un finiquito en la Asamblea Legislativa, que me lo aprobara la Asamblea Legislativa, y bueno, y arrancar aquel colosal proyecto. Viera lo que costó eso, que metíamos los tractores y ¡pum!, salía un río, ¿no? Porque ahí sale un río donde fue una proeza de ingeniería, una proeza política, una proeza económica, una proeza en muchos campos para hacer esa carretera. Yo creo que ese mismo espíritu que me movió a mí a hacer eso es el que me conduce a hacer todo lo posible por arreglar esta crisis que está viviendo Costa Rica, pues yo que tiene solución, sí. Este es un dato que tiene que ver con el tren, ¿verdad? Con el tren eléctrico que se quiere aquí. Digamos, Bernardo y yo y un montón de gente estamos claros que aquí necesitamos encontrar una solución a la cuestión del transporte público porque no es vida pasar 3 o 4 horas en 22 kilómetros, por ejemplo, que hay del aeropuerto al centro de San José. Y en el 2019 Elon Musk anunció lo que iban a costar las misiones a Marte y a la Luna, ¿verdad? Y cada una, él estima que va a costar más o menos $2.000 millones. Y cada uno de los cohetes que él tiene le cuesta 60 millones mandarlos al espacio. Aquí están y quieren hacer un tren que va a costar 1.500 millones con una subvención de 150 millones anuales que va a disparar ese tren como a 5.000 millones, ¿verdad? Entonces a mí lo que uno primero ve es cómo es que Elon Musk con 2.000 le alcanza para ir a la Luna y a Marte, y aquí con el doble apenas para un trencito que está muy, muy mal planeado. ¿Cómo hacemos para que no nos intenten embejucar de esta Pues manera y yo creo hacer que las ya eso cosas no bien? pasó, ya se fue este gobierno y ya no pasó. Ya ese tren Ajá. no pasó. Pero para blindarnos de futuras ideas como esta. Bueno, eso, Se la tienen por el lado progre de feria, como que si eso fuera, o sea, porque no se trata o sea, el ejemplo lo tenemos muy cerca, Rolando, de amigos. Ven Panamá, los metros, un proyecto, pero o sea, usted ve el peaje y siente la puya, pero usted ve el resultado rápido. ¿cuánto se paga de peaje? De Ah, peaje no, de pasaje. hay un dinero, o sea, pero aquí querían cobrarnos no sé cuánto, $6, $8 por 8 kilómetros en la carretera a San Ramón, la Bernardo Soto, por 8 kilómetros que haber que arreglar. Ah, bueno, los peajes, Sí, sí. o sea, es que no ves el resultado por ningún lado. No, porque me Eh, está mencionando el metro De de Panamá. Panamá, y yo le digo, eso, pues sí, asombra, pero yo conozco que ningún metro es viable a menos de que hayan una ciudad de mínimo 4 millones de habitantes. por eso, Y Panamá se metió a hacer eso y me dicen que hay mucha corrupción y que lo hicieron para que sea un gran negocio y que sobrara bastante plata. De hecho, Martinelli creo que Sí, claro. está preso. pero que sí, voy a contarte algo de la Alajuela muy reciente. O sea, ahí repellaron en un ladrillito que es disque para ciegos. El centro de Alajuela, pero o sea, cuando es la población per cápita de ciegos, ¿verdad? En Alajuela no hay tanto ciego como para tanto ladrillito de esos por los cuales supuestamente se va a guiar el peatón cieguito. Entonces, ¿será que esto del gobierno local y el disfraz de que estamos a nivel electoral eligiendo realmente algo es para los que creen, los que quieren ver, o para los que ya ni viendo el fraude se despiertan? O sea, esos ladrillos que pusieron a la escuela no son para los ciegos, es para el contribuyente que no está viendo cuál es la movida. Tampoco hay una respuesta del pueblo, hay una gran apatía, hay un sinsabor. Vea, yo quería preguntarle, o sea, realmente, o sea, en una caja pequeñita, realmente, no de madera, ni siquiera es de cartón, ¿verdad? Usted agarra y deposita cada 4 años en una urna electoral su voto. ¿Usted cree que sus sueños, los sueños de sus nietos, caben en esa caja? O sea, ¿por qué vamos a creer cada 4 años? Si a un perro garrotean en una finca, una sola vez no vuelve. Los taxis rojos, ahora toda esta pandemia. Bueno, pero vea, Bernardo, si nos podemos hacer inventario de todo lo que está mal, pues nos tomaría 300 años arreglar esto.
El gobierno no puede hacer eso. Por eso yo dije desde el principio, yo tengo una nueva idea. Usted transforma el pueblo y el pueblo solo transforma los problemas, ¿no? O sea, de una vez lo supera. Usted tiene que hacer una misión, transformar al pueblo. Todo eso se lleva en banda la corrupción, se lleva en banda la indolencia, se lleva en banda la irresponsabilidad. ¿Sí? Cuando usted tiene un pueblo, digamos, puede resultar ofensivo, pero yo digo esto, si esta noche estamos durmiendo todos aquí a medianoche, a las 2 de la mañana, aparece un espíritu, un espectro, que nos mete un chip de coreanos en la cabeza y mañana amanecemos todos con la laboriosidad de los coreanos, así, con el amor al brete que tienen los coreanos, ¿no? Ese temple que tienen. Yo le digo, en 2 años arreglamos todos los problemas de este país, ¿no? Sin cambiar una sola ley, porque el resultado de lo que tenemos es el resultado, de cómo somos. Entonces la transformación hay que hacerla en la gente. Claro, cuando señalamos con el dedo al empleado público, cleptócrata, es lo que usted acaba de mencionar aquí, no nos damos cuenta de algo, que normalmente eso que usted ve ahí como sucio y corrupto es un reflejo de lo que hay en la calle, ¿no? En todo sentido, ¿cómo es que un país donde lo asaltan a uno para robarle la billetera o el celular, se meten a la casa a robar, le roban el carro, con miles de gente que no pagan deudas, que falsifican firmas? ¿Usted pretende que una sociedad así va a tener un gobierno que no sea corrupto? Perdón, si es la misma gente. Entonces, la transformación tiene que ser del todo. Claro, hay que ver de qué manera evitamos que nos saqueen, ¿verdad? Que nos roben las riquezas en este país. Y para eso habrá que tomar medidas y podemos hablar de eso, pero resultaría, para un programa como este, pues me parecería... Pero has descrito totalmente la realidad. Yo lo que quería era aquí un poquito de desahogo y digamos, y tu ver, porque ya en realidad vaya que lo has enumerado. O sea, es que acabo de leer esta noticia donde en Garavito se robaron un carro de la OIJ para hacer un robo. Pues, Claro, solo antiquicia, man. claro. ¿Cómo está eso? Y bueno, hablando de la corrupción, hace poco, bueno, otro desmadre que hay en AIA, ¿verdad? Que se dieron una serie de sobrecobros, cobros abusivos. A una muchacha le llegó un recibo de 1 millón de colones y ella vive en la casa con 2 personas más. Y de pronto se destapa esta red que le pusieron el Azteca, que había una red narco que estaba metida en AIA. Podría uno pensar que es esta serie de cobros abusivos de como los narcos ocupan lavar la plata, sea de pronto debido a esta colusión con esa red narco. Mira, pues yo no sé eso del Azteca. Yo vi las noticias, pero no le pude hacer seguimiento. Me llama la atención. ¿Qué tenía que ver una red narco con AIA? Exacto, que es súper raro. A mí lo primero que yo pensé es cómo esa gente tiene que mover esos montones de plata y lavarlos de Pero alguna para manera. eso usan negocios donde hay efectivo. Entonces, ¿cómo la lavan? Simplemente llegan a depositar al banco el doble o el triple de lo que recaudan y dicen, esto es porque yo tengo tal negocio, tengo una bomba de gasolina, tengo una pulpería, tengo un supermercado, entonces llegan y depositan más plata, o tengo una línea de autobuses. Y para eso están los chinos, ya no hay pulperías en Costa Rica, Baldo, y también veo mucho peluquero y mucho barbero, que serán todos esos negocios emergentes. O sea, aquí en Rolando tiene un punto, es el flujo de caja, pero también que a ellos, al Estado le está gustando que esos negocios, que así como entran, salen, se desaparecen, pero ¿sabe qué? Pagaron impuestos. Bueno, igual ahora lo mencionaba don Orlando, el asombro, ¿qué tiene que hacer una red narco en el AIA? Exactamente. Y de pronto uno ve el montón de Eso me desórdenes que pregunto hay, yo, ¿qué le sirve? que ¿Cómo ganan. pueden utilizar AIA para lavar a no ser que sea lavar la ropa? Lo otro era, don Orlando, que desde hace bastante aquí no hay un verdadero plan país, ¿verdad? Y todo se limita, incluso los políticos que hemos tenido en los últimos gobiernos, todo quieren presentar una imagen del plan país que ellos tienen o la transformación que quieren, pero todo se limita al gran área metropolitana. Y en tanto las costas, Limón, Punta Arenas, Guanacaste, hay un montón de problemas, están muchos desórdenes, especialmente
Punta Arenas, y ahí, bueno, el montón de problemas ahorita que hay con el narco, asesinatos y toda la cuestión. ¿Cómo podríamos reactivar las zonas costeras? Si usted hablaba de plantas procesadoras de atún, incluso. Bueno, eso en Punta Arenas. Yo pensaría que todavía nos falta mucho camino que recorrer en turismo, ¿eh? Mucho, mucho. Costa Rica, posiblemente no tengamos la playa más linda del mundo, pero nadie tiene un rosario de playas como las que hay de Peñabruja o de, digamos, Isla Bolaños en la frontera con Nicaragua hasta llegar a Paquera, ¿no? Que son centenares de playas que la mayoría ni se conocen, ¿no? Tenemos un potencial enorme, enorme, que no hemos aprovechado. Después, la agricultura virtualmente abandonada. Entonces yo tengo el proyecto Coyol, que fundamentalmente para Guanacaste, para el Pacífico Seco. Sembrar centenares de miles de hectáreas de coyol para producir combustibles caros, biocombustible, biodiesel y bioqueroseno. Bioqueroseno es el queroseno, que aquí le llamamos canfín, es jet fuel, o sea, es combustible de aviación que tiene un preciazo en el mercado internacional, lo tiene garantizado por siglos, ¿no? Porque nosotros podemos producirlo mucho más barato que el mundo que producen lo poquito que están usando los aviones, lo hacen de soya o de girasol, sale carísimo, nosotros es una cosa sale muy barata. Entonces, lo mismo que el proyecto de Pejivalle que yo tengo, Pejivalle, para hacer harina de pejibaye, el pejibaye tiene una concentración de grasas, proteínas y carbohidratos mayor que el maíz, que es la base de los concentrados animales. Incluso alimento para animales, mencionado usted. Claro, pero el pejibaye se puede producir a 100 toneladas por hectárea, ¿no? Es una cosa fabulosa. Y incluso para exportar, para producir alimentos, para hacer con creatividad cosas que sean comestibles por el ser humano, que sean, digamos, nutritivos y que sean alimentos, poder exportar concentrados animales, no solamente porque seguramente nos saldría más barato los huevos, más barato el pollo, el cerdo o los productos lácteos, si lo hacemos de esa manera. Pero entonces todo eso reactiva, digamos, estamos hablando de Pejivalles donde llueve mucho, Limón, la zona sur, que son cultivos que dejan muchísimo más. Y en turismo yo estoy pensando en más aeropuertos internacionales. Y bueno, y además estoy pensando en que los presidentes no hacen nada por jalar inversión extranjera. Este país es chiquititico, la economía nacional es una piscina, la economía del mundo es un océano. Conectar ese océano a la piscinita nuestra, eso no es nada. Y entonces, traer el doble o el triple de inversión que estamos teniendo para generar empleo en todo el país y zonas francas fuera también en la periferia, no solo aquí en el centro del país. Todas esas son cosas que son posibles y que ayudarían muchísimo a mejorar la condición de vida, volverle a dar el sitio a la agricultura que está abandonada, ¿no? Hay que darle otra vez el sitio a la agricultura para que esto camine mejor y tengamos una sociedad más satisfecha. Eso ayudaría mucho a las zonas costeras también. Don Rolando, ahora hablando de turismo, usted en su plan de gobierno y también lo he visto en entrevistas, además de hablar de la transformación del Estado y la transformación del ser costarricense para lograr esa prosperidad, también hablaba de lograr que en ciudades como Nicoya, Liberia, Bangares, la gente no tenga que venir a hacer nada a San José y que en sus lugares de residencia lo tengan todo. Y yo me acordé, por ejemplo, México tiene, ellos les llaman pueblos mágicos. Y está Tasco, está Guanajuato, está San Miguel de Allende. Nosotros los tuvimos, pero han ido ¿Tuvimos aquí? Dice el montón de, bueno, un montón de casas que han terminado siendo parqueos en San José, lo mismo en Cartago, había un montón de arquitectura victoriana y igual todas han terminado en parqueo. A lo que voy yo, ¿qué tan posible sería poder pensar al menos en esta reconstrucción de esas ciudades fuera del gran área metropolitana, poder tener ese programa de pueblos mágicos e ir ¿Pero qué es lo que hacen los pueblos mágicos? no, los pueblos mágicos no es como un parque de diversiones, sino simplemente que las calles son empedradas, todas las casas son casas coloniales que se conservan y además, Bueno, y además okay. los municipios
incentivan a la gente para proteger esos espacios. Pero aquí no tenemos mucha historia que enseñar. Aquí tenemos naturaleza para enseñar, pero historia no tenemos mucha, ¿no? Si usted va a Europa y son museos al aire libre, las ciudades europeas, por ejemplo Roma o Italia toda, ¿no? Italia toda, eso es un museo al aire libre, son siglos de... Sí. Imagínense que aquí nosotros llevamos gente a ver las ruinas de Ujarrás, ¿no? Que es lo más antiguo que tenemos, ¿no? O la iglesita de Orosio, no sé de cuál pueblito es lo más viejo que hay. Ya cuando usted se encuentra en Roma una cosa del siglo XVII, ya es un nuevo, ya no tiene mucho interés, porque tienen mucho, aquí no tenemos tanto eso. Yo estaría pensando más bien en, bueno, pues sí, proteger lugares que tienen mucho eso, como Barba, como Santo Domingo de Heredia, como Escazú, ¿no? Que tienen casas antiguas, que eso vale la pena conservarlo para el deleite de la gente que vive ahí, que compartan la modernidad con las tradiciones, y eso es muy bonito. Pero yo estoy pensando que ya ahora sí no se va a aguantar más este centralismo que vive el país, esto no se aguanta, ¿no? Hay que ir paulatinamente dándole más y más a la municipalidad. Mucha gente dice, pues son unos vagabundos, que no sirven para nada los regidores, que son unos ignorantes. Bueno, lo que sea, pero ya aprenderemos. Hay que descentralizar esto, hay que descentralizarlo y no dejarse atemorizar, porque bueno, esto no puede seguir siendo manejado desde San José, no puede. Yo visualizo un futuro del Estado como la comunidad organizada y dotada de grandes herramientas tecnológicas, para que usted nadie tenga que salir de ningún lugar y que nadie posiblemente no tenga ni que salir de su casa para hacer un trámite, ¿no? Igual que usted pueda pasar un SIMPE o puede hacer una transferencia. Eso era impensable hace 10 años, ¿no? Bueno, ahora es lo corriente. Cada día vamos a hacer más trámites del teléfono que tenemos. Y entonces eso induce a una descentralización que es muy necesaria, muy necesaria. Yo en una época pensé en fomentar grandes polos de desarrollo, uno en Nicoya, otro en Iberia, otro en San Carlos, otro en Punta Arenas, otro en San Ramón, otro en Guapiles, otro en Limón, otro en Río Claro, otro en Pérez de León, qué sé yo, polos de ciudades grandes que, digamos, permitan urbes, digamos, zonas urbanas grandes, de que tengan toda clase de servicios, toda clase de supermercados, toda clase que no es posible en una dispersión de pueblitos como tenemos en Costa Rica, son puros pueblitos, no tenemos ciudades secundarias grandes, no. Las que hay son aquí pegadas a San José, lo cual más bien pues atenta contra la calidad de vida. Usted hablaba por ejemplo, de que hay muchas maneras de cómo extraer el oro sin causar daño ambiental. Sí. Y esta cuestión del gas natural. Y con esto está lo del fracking, ¿verdad? Que dependiendo de cómo lo extraigan, se pueden contaminar las aguas. No, pero aquí no hay fracking. Y exacto, ¿cómo podría uno extraer esto, el gas natural, sin causar eso, por ejemplo? Primero el oro. Tenemos, según me dicen los geólogos, una suma alrededor de crucitas que lo están saqueando. Hay 3.500 nicaragüenses llevándose el oro de Costa Rica. Están sacando $400 millones al año en oro, ¿no? Oiga. Y yo no oigo a nadie diciendo, los ecologistas no dicen nada. ¿Y dónde está Costa Rica Verde? Sí, no hacen nada. Y bueno, yo digo que hay una riqueza tan grande que le podríamos pagar a todas las amas de casa de este país un paguito mensual para ayudarse, ¿va? Sin que sean impuestos ni aumentar el gasto público. No, está aprovechando nuestras riquezas. Y lo mismo el gas natural, que eso provoca polémica, porque los ambientalistas dicen que eso contamina. No contamina nada. Es más, Europa está pidiendo que se declare combustible verde el gas natural. Y yo le voy a decir, Waldo, si el mundo quitara todo el carbón y todo el petróleo y se sustituyera por gas natural, posiblemente atrasamos el cambio climático 200 años, ¿no? Eso es muy deseable y eso es lo que tenemos aquí en Costa Rica, según me dice Roberto Dobles y los expertos, que el potencial más grande que tenemos es de gas natural. Hay lloraderos de gas natural por todo el país. Y yo digo que esa riqueza sea para que la disfrute el pueblo de Costa Rica, la gente pobre de este país, que nunca agarran nada. Eso se lo dan a transnacionales y son los que hacen el negocio o los gobiernos. No, que esta vez
que el gobierno nada más ponga la entidad que lo va a sacar, pero que la plata que eso produzca sea para la gente, para mejorar las pensiones, para darle ese pago mensual a las amas de casa, para poner un programa de becas en secundaria de verdad, que un chiquillo sea de tal magnitud que casi es un salarito, que no lo va a abandonar, entonces se va a bajar para sacar el título, y todo eso. Bueno, pero son sueños que yo tengo que por eso, en medio de las dificultades y en estas circunstancias que me tienen, que los bancos me quisieron financiar y ahora me dijeron que ya no me daban plata. Y entonces va a tener que llegar a febrero otra vez como en la convención, sin plata. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a eso. Sin plata, no tenía plata ni por una bicicleta en la convención y tuvieron que hacerla en un pico de la pandemia para que llegara menos gente a votar y tuvieran miedo y hacer tortuguismo el día de las elecciones para que se hicieran filas de 3 horas y la gente joven que iba a votar por mí no votara, ¿no? La maquinaria del mismo partido de donde venís, perdón con todo respeto la interrupción, no es que te has ido y venido, es que, o sea, lo que formó hoy, lo que tenemos, ¿verdad? Después de tanto transitar, quizá de 1948 para acá, ha sido mucho más importante los cambios de este gobierno bicentenario, pero bien hemos borrado con el codo lo que hicimos con la mano. En nuestras generaciones anteriores promulgaron un cambio interesante que tal vez nos han vendido mucha cosa, yo no me digamos. lamento de eso, porque todo se desgasta y todo hay que cambiarlo. Pero bueno, eso de que mi partido, yo que usted va por ahí, porque el partido, pues sí, hizo cosas grandiosas en el siglo XX. Lo que pasa es que ya se negó a sí mismo, ¿no? Y entonces hay periodistas que me dicen, pero ¿cómo? Usted se fue y volvió y ahora se volvió a ir, ¿no? Yo sí, yo he sembrado en distintas parcelas, es la verdad. Es que Pero siempre he sembrado la misma semilla, hay una diferencia, ¿no? Ahora sí le copio, mi líder. Don Rolando, pero volviendo a esto del gas natural, pero entonces el fracking, ¿qué sería? No, el fracking es una tecnología que descubrieron en Estados Unidos para sacar petróleo de lo que llaman shale oil, de esquistos, que son rocas que están permeadas o bien de gas o de petróleo. Entonces las bombardean para quebrarlas, ¿no? Entonces al quebrarlas, entonces empieza a brotar. Eso no sería el caso en Costa Rica, ¿no? Lo que se dice que hay no necesita fracking para nada, ¿no? Ya viene. Ok. Ya viene, o sea, es un asunto, Baldo y amigos, de pirólisis, pero hoy el ingeniero no quiere hablar de ese tema. No, anotado, no, ya me quedó claro. Hablando de impuestos, que para mí es muy interesante y para Bernardo también, la gente aquí está muy ahuevada, don Orlando, porque tienen que pagar ese montón de impuestos, pero los impuestos no los ve uno en infraestructura, en salud, en educación realmente, sino que se terminan en salarios, en un montón de gollerías. Es posible eliminar un montón de impuestos que realmente golpean muy feo al pueblo, a la gente de a pie, antes de tercerizar el cobro. Si descubrimos que tenemos el gas natural que estamos pensando que tenemos y el oro, entonces eso vendría a llenar, digamos, para subir las pensiones sin subirle a usted la cuota que paga, ¿no? O bien para bajar a la mitad el impuesto a los combustibles, ¿no? O la mitad al marchamo, ¿no? O bien bajar las cuotas del seguro social, que yo tengo ideas para hacer eso también, ¿no? Sí, aquí ya no aguanta, es demasiada la carga tributaria que tiene que soportar la empresa costarricense y el costarricense ciudadano. Por ejemplo, ahora usted lo mencionaba que hay una rabia muy contenida, mucho más, y un desencanto en general del tico, bueno, desde hace mucho tiempo y con esto de la pandemia, pues uno lo nota más en la calle, que está muy a punto de explotar, ¿verdad? Para nada, y Bernardo ni yo queremos que de pronto se salga la gente a la calle a hacer desmadre y a quemar, ni mucho menos. Pero en Chile subieron los pasajes del metro y los estudiantes se obstinaron y lo subieron la gente del gobierno que acaba de salir. En su momento decían que no era nada, pero para las clases más trabajadoras era ya imposible, como usted lo menciona, no podían aguantar una carga más. Aquí hace poquito subieron los peajes y no pasa nada.
¿Cómo hacemos para despertar al tico y que sea más consciente, que no sea tan apático y entrar en luchas que no son físicas ni violentas, pero para lograr entre todos, como usted lo propone, poder cambiar esto? La revolución no tiene por qué ser de sangre, es más No, de no, no, no. conciencia. Lo que uno lleva por dentro reproduce la realidad que usted ve afuera. Y entonces la transformación interior de la conciencia colectiva nacional produce el cambio. Entonces yo digo, este país necesita una rebelión. Pero no es una rebelión de bloqueo de calles, ¿no? Es una rebelión contra uno mismo, contra su indolencia, contra su pasividad, contra su irresponsabilidad. Porque en el momento, con solo que se sepa de que hay un pueblo con una determinada actitud, el cuidado que hay que tener para tomar medidas de esas es mucho más grande, ¿no? Y porque, bueno, tendríamos que hacer las cosas de manera mucho más eficiente para que no se encarezcan. Es que las cosas se encarecen por la lentitud, se encarecen por la tramitología, se encarecen por la corrupción, se encarecen por un montón de fenómenos que si no los tuviéramos lo podríamos hacer mucho mejor, entonces no hay que subir tarifas ni subir nada. Yo tengo un hijo de 15 años, ¿verdad? Mi hijo habla 2 idiomas y espero que me entienda. Yo no digo esto por presumir. 2 idiomas extranjeros. 2 idiomas, sí. Él tiene 15 años y habla francés y español y está aprendiendo inglés. Ajá. Y a mí me duele mucho porque, por ejemplo, yo ya no pienso en la pensión y además de que veo a mi hijo, a cómo está el país ahora, ¿verdad? Ojalá que cambien las cosas. El régimen se diseñó para que colapsara, papá. Sí, pero digamos, además de la pensión, yo veo que mi hijo y otro montón de muchachos similares a él, como que este país no les ofrece mucho futuro y a cómo está la cuestión de las pensiones y eso es una bomba de tiempo y en cualquier momento Y colapsa. vea, ahí hay otra puerta. En este momento, la economía virtual, que nada más la gente oye hablar de Bitcoin, entonces piensa que toda la economía virtual son Bitcoins, ¿no? Van a ser un nuevo sistema económico que le va a dar a usted la posibilidad de tener una identidad virtual, así como puede tener una identidad jurídica. Cuando usted tiene una empresa, es una personalidad jurídica. Usted puede tener una personalidad virtual. De que no le van a robar los datos. De que nadie va a usar sin pagarte la información que usted tiene, la que usted genera, por lo que usted compra, por lo que usted... por sus movimientos en las redes. De que no lo estafen cuando le vendan, porque la tecnología lo va a permitir. De que usted sea mucho más libre que lo que es. Ese mundo va a tener la posibilidad del acceso al dinero, ¿no? De que todo el mundo va a tener derecho al dinero, porque ese mundo virtual es, digamos, economía virtual va a ser tan grande. Descentralizas el banco y punto. ¿Ah? Descentralizas. No, es que no hay... De alguna forma, porque la virtualidad está ocurriendo. Quite la palabra banco. Ah, exacto. Eso no va a existir. Okay. Eso no va a existir, la gente se va a financiar de otra manera. Entonces eso va a generar empleos. Entonces, usted puede conseguir fácilmente un empleo en Nueva York sin moverse de aquí de Costa Rica, ¿no? No lo hacemos porque no hay nadie que esté promoviendo las cosas. Yo me encuentro aquí, un día de esto me encontré en Talamanca, en Bribri, en una reunión que me hicieron, muy bonita reunión que me hicieron, sí. Y le dieron la palabra a un tipo de Asturias, de España. Ya le pregunté, ¿está aquí con la familia, con los niños y con tal? Y me dice, yo trabajo allá. ¿Y cómo haces? ¿Estás viajando? No. Trabajo allá estando aquí, ¿no? Y aquí me llega el sueldo y yo no tengo que irme para allá. Yo trabajo todo en mi computadora y reporto todo mi trabajo desde mi computadora. No tengo que mover papeles, no tengo que mover nada. Y me encontré otro en Playa del Coco, pero ese es un gringo, no sé qué, que trabaja en Nueva York. Pero digo yo, porque voy a vivir en Nueva York ahí tragando humo. Me voy aquí a una playa de Costa Rica y trabajo. Igual podemos hacer nosotros. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque aquí lo que predomina es la indolencia. No hay gobernantes que creen una entidad que le facilite a cualquier costarricense que en lugar de pensarse, de irse mojado para Estados Unidos, que si tiene un título de aquí, puede trabajar en Rusia o puede trabajar donde quiera. Es más, tengo el hijo de un amigo mío, le lleva la contabilidad a Pfizer de Rusia
de Ucrania, de la mitad de Europa y una buena parte de América Latina y no tiene que moverse de aquí, de Costa Rica. Él simplemente recibe los datos en su computadora, ordena los papeles y va de nuevo de regreso. Y entonces el mundo va a ser ubícuo. Puedes conseguir un trabajo en China, si es del caso, ¿ah? O donde sea, sin tener que moverte de Costa Rica, y empleos de calidad. ¿Qué es el requisito? Una magnífica educación para que te contraten, ¿verdad? Y con respecto a las pensiones de lujo, don Orlando, ¿será posible, por ejemplo, que todo ese montón de gente que está recibiendo una pensión de lujo reciban la que en verdad les corresponde y no el monto que nos va a llevar al Bueno, ya las que despeñadero? ¿no? Les están poniendo impuestos muy fuertes, ¿no? ¿Ah? Muy fuertes. Y yo estoy de acuerdo en eso no es posible. Ha llegado gente que tiene pensión de 16 millones. ¿No? He oído de una persona que tiene la pensión de ese. Pero en la universidad se está grabando, no, perdón, se están pensionando gente con 8 millones. Es una barbaridad eso. Las anualidades. Ah, sí, una barbaridad esa cosa. Pues bueno, eso hay que meterle un leñazo de impuestos. Y yo pues puedo presentar mi propia credencial. Porque yo veo que usted me oye mucho por todos lados. Yo no sé si usted ha oído que yo no tengo pensión. ¿No? ¿Sí? Yo tengo derecho a pensión de lujo desde hace 10 años. Pues yo fui diputado y por haber sido diputado del 74 al 78, yo tengo derecho a que me paguen una pensión como de 5 millones, ¿no? Por mes. Los mismos tengo derecho a pensionarme porque fui ministro de Obras Públicas con el salario más alto que he tenido yo en mi vida, ¿no? Así que qué bonito, ¿eh? Y tengo derecho también, porque tengo 35 años de cotizarle al magisterio como profesor universitario. Que si yo me lo propongo, pues simplemente, yo doy un curso, pero podría dar 4 cursos, agarrar tiempo completo, en 2 toques, con los títulos que yo tengo, con los libros que yo he publicado, con los idiomas que yo hablo y las conferencias que doy, el sueldo se me iría a las nubes y me pensiono con un sueldazo. Pues yo dije, no, eso me parece incorrecto, entonces decidí no tomar la pensión. Yo he dejado de cobrar más o menos 600 millones de colones en estos 12 años, ¿no? He dejado de cobrar, yo no ando rajando con eso, pero la verdad es que tampoco tengo por qué ocultarlo. Entrando a otro tema, don Orlando, usted hablaba, bueno, hace poquito y también en el pasado, hace unos años, del socialismo cuántico. Ajá. Sí, Tengo un libro. sí, un libro. Si usted nos pudiera comentar un poco qué es y hablar un poquito de eso, me parece muy interesante. Muchacho, muy largo el cuento, como decía don Pepe, ¿no? Eso es una tesis que yo presenté para graduarme como doctor en educación. Y entonces esa tesis fue publicada como libro por la editorial Norma de Colombia. Se llama El camino del socialismo cuántico. Es lo contrario a lo que el título dice, porque cualquiera cree que es una nueva versión de socialismo. No. Es decir, que el socialismo o cualquier utopía, eso no es realizable. Lo único realizable es el nuevo ser humano. Ustedes me han oído hablar de todo el ratico que hemos estado aquí, de que la transformación es de la persona, eso es cuántico, eso es totalmente cuántico. El bienestar no puede ser decretado, solo puede ser conquistado, eso es cuántico. Entonces, la utopía es el hombre bueno, el ser humano bueno, ¿no? El ser humano amoroso, solidario, esa es la utopía. Si usted no tiene seres solidarios, usted no va a tener ningún sistema avanzado nunca. Dije ahí en el libro, puse yo una frase como esta: el mundo cambiará por el amor, no por la ley. Y serán socialistas, entre comillas, porque no es lo que tenemos en la mente. Digamos, yo la palabra socialista la uso ahí como una utopía social, donde no hay pobres, todo el mundo es igual, todo eso. ¿Ah? Serán socialistas los países habitados por pueblos solidarios, no los que tengan leyes socialistas, que es lo que creen. Que el socialismo se hace con leyes. No, eso no sirve. Eso no ha servido en Cuba, ni en Rusia, ni en China, no sirve en ninguna parte esa cosa. Eso no funciona. Y entonces, lograr vivir muy bien, tener abundancia, tener seguridad social, tener seguridad de empleo, tener igualdad social, que no hayan pobres. Bueno, eso es una utopía que no se logra porque ustedes leyes que eso fracasa. Eso es un ser humano superior, con control mental, con inteligencia emocional, lo que yo quiero enseñar en el arte de vivir, porque ese ser humano genera una
interacción social que conduce a una utopía, conduce a un orden social avanzado como el que la gente le llamó socialismo en el siglo pasado, que no lo logró nunca. Ningún socialismo logró eso porque lo quisieron hacer por revolución, imponiéndose a los demás, y eso tiene que brotar natural y espontáneamente. Eso es socialismo cuántico. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, hace unos 15, 20 años atrás, esto era imposible para la gran mayoría de ticos. Las opiniones no estaban democratizadas, digamos, no habían redes sociales, no podían participar de la forma en que lo hacen ahora. A lo que voy es que don Rolando habla de las nuevas tecnologías y además dice que ha dicho que el Estado va a llegar bueno, de hecho el Estado somos todos, pero vamos a tener mucha más participación. Sí, va a tener Explicar eso. democracia directa y todo eso. Usted me tiene apuntado el arte, ¿no? El arte es uno de los caminos a la verdad. Yo he logrado entresacar de que hay 6 caminos hacia la verdad. Uno es la filosofía, otro es la religión, otro es la ciencia, otro es la matemática, otro es el arte y el misticismo. Son 6 caminos. Posiblemente haya algún otro, voy a poner 7. Ahí sumas mucho de la parte de crecimiento no corpóreo, sino espiritual. Sí, eso es. Bueno, eso es el misticismo. Sí. El arte es algo más que la belleza. El arte es para fomentar la creatividad, la imaginación, la innovación, ¿no? Entonces, usted fomenta el arte y usted está fomentando eso en la persona, ¿no? Innovar, originalidad, todo ese tipo de cosas, belleza, a través del arte. El arte tiene mucho más importancia que lo que se le da en la escuela, en el colegio. Yo no, estoy seguro que ustedes no recibieron eso, ni yo tampoco. Y lo que lamento es que aquí enseñan música desde el kinder hasta 6º grado y de 1er año a 4º año, y ya yo no aprendí a tocar ni maraca, ¿no? Es que hay una castración en todos estos aspectos a nivel formacional y cultural. O sea, la evolución es pues algo muchísimo más grande. Para todos los temas. Mencionaste arte, mencionaste cultura, deporte, la recreación, algo que no tenemos. Es que la gente piensa que recreación es vagabundería. Es marihuana. Es marihuana, no sé, la recreación de estar haciendo memes y jodiendo a la gente porque pensás diferente, porque tenés acceso a una información que tal vez por formación no te van a asustar cuando te dicen dióxido de cloro. ¿No te asustaron en tus tiempos de mocedad cuando estaban los hippies fumando mota? ¿Verdad? O sea... Tomaban LSD, yo creo. Bueno, acidosos se ponían ahí en San Francisco. Hubo 4 primeros hippies seguramente en San Francisco, California, antes de que se dieran los conciertos de Woodstock. Lo metió la CIA, el LSD, entre los jóvenes estudiantes lo metió la CIA. Un experimento. De hecho, la CIA en los años entre 60 y 70 estaban haciendo experimentos con el LSD. El gobierno los pescó a los que estaban en eso, les dijo que pararan y se fueron a un pueblito a Francia. Eso lo pueden buscar en Google y hay archivos desclasificados, y en una panadería le empezaron a echar LSD al pan y tuvieron a un pueblito francés viajando en LSD por varios años. Eso es una historia verídica. Pero el tema que no hemos tocado y que también es importante, por ejemplo, esto del cannabis. Y un ejemplo es lo que pasó en Colorado y en otro montón de ciudades de Estados Unidos que han legalizado Estados, sí, donde lo han legalizado. Estados canábicos. Sí. En Uruguay, en Uruguay, en Portugal, en Holanda, sí. Colombia, México. Colombia. Aquí, hablando más de Colombia lo legalizó. Ahí se puede sembrar ya en Colombia, usted puede sembrar ya y venderlo y todo. Sí, sin problemas. Yo tengo un amigo que está Pero no estamos hablando de cáñamo, estamos hablando de cannabis. De cannabis, sí. Usted ya marihuana. Sí, ya usted puede sembrar sin problema en Colombia. Tavo, que vive en Bogotá, él tiene amigos que se dedican Bueno, pero aquí cuando estaba en Costa Rica también fumábamos. ¿Se podrá legalizar eso aquí en Costa Rica para sacarle provecho a la planta? Yo no metería este tema de entrada porque eso, o sea, va a haber una bronca entre los que están en contra y entre los que están a favor. Como si no hubieran vacunados y otros sin vacunar. Pero Bueno, habrá que tocarlo. Digo es que en este momento la prioridad es sacar a este país de la crisis. Si usted se inventa otras cosas,
va a sabotear la posibilidad de tener el pueblo unido en torno a sacar el país de la crisis. Como yo le digo a algunos, discutamos después de qué color van las cortinas. Por ahora apaguemos el incendio. Apaguemos el incendio. Pero después de eso, muy bien, yo soy partidario de legalizar eso. Yo soy partidario. Pues eso no quiere decir que tenga el poder para hacerlo, porque yo tengo que ver qué piensa la población también, ¿no? Pero sí, mis alumnos me dicen que el 75% de los muchachos en la universidad consumen. No quiere decir que sean adictos, habrá algunos adictos, pero consumen. En la vida lo que es inconveniente es el abuso. Una copa de vino es muy rico y no hace daño, ¿no? Pues si usted se monta una botella, ya ahí tiene problema. ¿Ah? Me queda uno hablando francés. Sí, y lo mismo con todo, ¿no? Por ejemplo, yo los trabajadores en Bolivia andan con una pelota aquí en la boca y eso es hoja de coca, ¿no? Que como está diluida, no le provoca el efecto que provoca la cocaína, ¿no? De manera que todo depende de cuánto se use. Y a mí me parece que si otros países lo están haciendo, yo nunca he visto a alguien que se fuma un cigarrillo marihuana y termina siendo presa en un caño como un borracho, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Y hay que romper esos mitos, hay que romper esos mitos aquí. Don Rolando, y ya para finalizar, estamos en hay una crisis, ¿verdad? Hay un incendio tremendo, y yo en eso estoy de acuerdo con usted, hay que ver cómo lo solucionamos. Usted lo ha mencionado en otros momentos, hay esperanza para esto, tiene el pueblo tico la voluntad y la sapiencia para poder elegir a la persona que nos va a poder enrumbar hacia eso. Bueno, eso está por verse, ¿va? Está por verse. En este momento, la mayoría de la gente está indecisa, no sabe por quién votar. A pesar de tantas opciones, ¿verdad? Porque supuestamente 20 y Bueno, resto. es que eso no, si la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe quiénes son. Este, yo aspiro a que me escojan a mí. Yo francamente no oculto de que tengo muchas ganas de ser presidente de este país, porque tengo el montón de ideas que tenemos. Yo quiero hacer eso. Yo quiero que me den la oportunidad para hacerlo. Quiero que los jóvenes vean en mí la persona que puede abrir la puerta hacia un cambio, ¿no? Y bueno, lo que me dicen es que en general yo no tengo rechazo, y entre los indecisos, el que menos rechazo tiene soy yo. Y los indecisos, si ya no están apoyando a ninguno de esos que van adelante en las encuestas, va a ser difícil que lo vayan a apoyar ahora, ¿no? ¿Por qué lo van a apoyar si no lo han apoyado de aquí para atrás, ¿no? Que son famosos, ¿no? Entonces que yo tengo muchas posibilidades de poder captar ese voto, el voto de los jóvenes, el voto de las mujeres, el voto de los trabajadores, el voto de los agricultores, que es el voto que yo aspiro, que es a los que yo pretendo favorecer, de los que pretendo ayudar. Este, y bueno, lo único es que no tengo plata. El banco me financió, me dieron un poquillo y me cortaron el crédito. Bueno, ya fui a una convención sin un centavo y casi gano, ¿no? Pues ahora pues yo desearía tener algo más para poder asegurarme más presencia en medios de comunicación, en redes sociales, pero bueno, y si no tengo, no tengo, y ahí voy para adelante, ¿no? Pues esta oportunidad de programas como este, yo no desprecio nada. Todos los programas de radio y televisión que me invitan, yo voy para poder que el pueblo conozca cuáles son las ideas y por qué le puede convenir que yo gane la presidencia. No, escuchas y amigos de Radio Pachuco, aquí tenemos un gran personaje que pasa, ocurre y sucede que dentro de pocos meses podría, o sea, mes y piquín, podría estar en una oportunidad no de cambiar su vida, sino la de todos. Eso nos llena aquí en Radio Pachuco no de un gracias, porque se agradece un favor, para nosotros todo un honor, un don Rolando Araya monje, con este carisma. Ya ustedes escucharon sus ideas, no se llega al mismo lado haciendo la misma cosa, se pueden hacer de varias formas. Un hombre que por disonancia cognitiva ha tenido oportunidad de tener un mundo más ancho, un ancho que nos devuelve otras posibilidades, otras realidades, eh, que, que,
que ¿por qué no, verdad? O sea, este mundo está lleno de cosas revolucionarias. En un bombillo se hizo una revolución en, y también es la juventud, Rolando y amigos, quienes han estado pecho adelante en todas las revoluciones, en la bolchevica, en la francesa, en la revolución industrial, carajo. Si la revolución de conciencia no va a ser liderada por gente joven, a mí me asalta una duda de qué va a pasar con lo que viene. Y dice así: fugaz, fugitiva del alba, llegaste al amanecer de la ilusión. Fue todo tan corto, tan sublime. Habrá sido cierto, habrá sido un sueño. Todo fue tan corto y tan lejano el recuerdo. Habrá sido un sueño. Toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Fugaz, efímera, volátil. Poema cósmico que escapó a los dioses. Inacible belleza que venció al tiempo. Grávida tentación que encogió al espacio. Luminosa estrella que vivió en mis ojos. ¿Habrá sido cierto? No lo sé. Aún no lo sé. Cierto es este dolor en medio del pecho. Cierto es este sabor en los labios, la humedad de pasiones en mi lecho y esta vorágine en mis entrañas. No sé si ocurrió, pero mi corazón palpita al contarlo y mi alma no se halla a sí misma en el vacío de tu ausencia, en aquel instante fugaz, pulsión galáctica que partió a la nada en eternidades. No sé si fue cierto, fue todo tan corto, habrá sido un sueño, nada es cierto, todo es maya, salvo este instante de gozo, tu olor, tu voz y el eco de un beso que inspiró este verso como la flor que ofrendo a la Dios en el mausoleo de mi recuerdo más bello. Sí. Esto es una poesía que me salió en la madrugada, eh, después de que había leído la poesía número 20 de Neruda, cuando dice, cuando el verso cae al alma como al pasto el rocío, ¿no? Sí. Bueno, yo escribo muy poquita poesía, pero de vez en cuando hago eso. Y es que se permea eso, o sea, a veces no es escribir siempre, don Rolando y amigos, es cuando la musa está encendida. Y es que vos lees en cualquier hora. O sea, no hay tal tema de que andas con insomnio, sino que te dio la madrugada, te dio el momento de contemplación y soltás un texto. No sé